Bien, hoy vamos a comenzar con lo que es programación no lineal propiamente dicha, ¿sí? Este, resolver problemas de optimización no lineal se puede dividir en dos partes, ¿sí? Uno que sería la optimización clásica y otro lo que es la teoría moderna. La teoría clásica lo que intenta hacer es encontrar las propiedades analíticas de los óptimos de una función para, a través de la aplicación de dichas propiedades, tratar de obtener el óptimo de un problema. Como a veces la resolución analítica se hace compleja, aparece la teoría moderna que lo que propone son algoritmos iterativos para encontrar este, puntos que probablemente sean óptimos del problema. ¿M? Pero para saber si esos puntos que encuentran los algoritmos, que es lo que está implementado en los software, son realmente los óptimos del problema, es necesario del análisis que se hace en la teoría clásica. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en lo que se llama la teoría clásica. Vamos a ir viendo progresivamente cómo las características de problemas sin restricciones, con restricciones de igualdad y luego con restricciones de desigualdad. Tienen que tener claro que las condiciones, las propiedades de un problema con restricciones y un problema sin restricciones son diferentes, no se tienen que confundir, son diferentes. Yo todo lo que voy a dar es demostrable y todo se basa en teoremas que yo no voy a dar, no pretendo que nos pongamos a analizar los teoremas, sino que vamos a considerar que son verdades y ya con eso para nosotros va a ser suficiente. Vamos a empezar problemas sin restricciones. Es decir, nosotros queremos encontrar el máximo o el mínimo de una función, es decir, el punto donde se produce un máximo o donde se produce un mínimo, y ese punto puede ser cualquier punto del espacio, no está restringido a una región factible. ¿Sí? Veamos que en este caso que yo he dibujado una función en una única variable, en la variable x, tenemos funciones que pueden tener máximos locales, mínimos globales, máximos o mínimos locales, ¿sí? Y hasta puntos de inflexión. ¿Qué propiedades tienen los puntos para poder encontrarlos? Nosotros, de entre todos los puntos del espacio, debemos encontrar puntos que sean óptimos locales o globales de nuestra función. Entonces vamos a estudiar sus propiedades. La primera propiedad, ¿sí?, que es un teorema naturalmente, dice que una condición necesaria de primer orden de óptimo local es la siguiente. Si en x asterisco tenemos un óptimo local máximo o mínimo de la función f de x, entonces en ese punto se cumple que el gradiente de la función evaluada en el punto es nulo. Esta es una condición necesaria para funciones que son diferenciables, una vez diferenciable. Al ser una condición necesaria, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, si el punto es un óptimo local, necesariamente esto se tiene que cumplir. Quiere decir que todo punto que no verifica esa condición no es factible de que sea un óptimo de los que ando buscando. Entonces, del conjunto total de puntos que tenemos, ya podemos decir, nos quedamos solamente con aquellos puntos que cumplen esta condición. También tenemos una condición necesaria de segundo orden,
Cuando hablo de segundo orden es porque es para el caso de funciones que tienen segunda derivada continua. En esos casos, ahora sí ya voy a distinguir entre máximo y mínimo. Si en x asterisco tenemos un máximo local, entonces la matriz hessiana de la función, es decir, la matriz de las derivadas segundas de la función evaluadas en el punto, evaluado en el punto, dicha matriz es negativa semidefinida. En cambio, si en ese punto x asterisco lo que tenemos es un mínimo local, la matriz evaluada en el punto va a ser positiva semidefinida. Con lo cual, también, si estamos buscando un máximo o un mínimo global, de los puntos que teníamos que verificaban la primera condición necesaria, de ese conjunto de puntos ya también puedo descartar algunos otros. Y ya me quedo con menos puntos que probablemente dentro de esos puntos puede estar un mínimo local. Otra cosa tengo para encontrarlos. Tengo la condición suficiente de óptimo local. Suficiente. Es decir, que si lo verifica, si el punto verifica esa condición, entonces estoy seguro de que es un óptimo local. Pero es suficiente, no es necesaria. Quiere decir que si no la verifica, ¿sí?, no lo puedo descartar. No lo puedo descartar. ¿Y cuál es esa condición? Bueno, esa condición suficiente de óptimo local dice que si un punto x asterisco verifica la condición necesaria, es decir, el gradiente en ese punto es nulo, la matriz hessiana evaluada en dicho punto, si es positiva definida, entonces en ese punto tengo un mínimo local. Y si la matriz hessiana evaluada en ese punto es negativa definida, entonces tengo un máximo local. Fíjense que es muy parecida a la condición necesaria de segundo orden que acabo de decir, pero la condición necesaria hablaba de semidefinida. Entonces, si tomamos las dos juntas, las dos propiedades juntas, ¿qué nos está diciendo? Que si yo tomo un punto, evalúo la hessiana, lo evalúo en ese punto, y me da positiva definida, seguro que en ese punto tengo un mínimo local. Si me da que no es positiva definida o semidefinida, ya lo descarto, porque no cumple la condición necesaria. Pero si es semidefinida, cumple la necesaria, pero no cumple la suficiente. Quiere decir que no lo descarto. Podría llegar a ser un óptimo local. No lo sé, no lo descarto. Sigue estando dentro del conjunto de los posibles. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la condición suficiente de óptimo global? ¿Tenemos alguna condición suficiente de óptimo global? La que di antes era suficiente de óptimo local, pero la condición suficiente de óptimo global me dice, el punto que yo hallé como mínimo local, ¿es el más chico de todos en todo el espacio? Bueno, la condición suficiente de óptimo global me permite decir que si una función es cóncava, ¿sí?, todo máximo local es máximo global. Y si una función es convexa, todo mínimo local es mínimo global. Si la función no es ni cóncava ni convexa, ¿sí?, no puedo saber, no lo puedo saber, porque esto es condición suficiente, no es necesaria. Entonces, me asegura cuando algo lo es y si no, me deja la duda. Copilando entonces, la condición suficiente de óptimo global dice que si una función es convexa, todo mínimo local es mínimo global. Y si una función es cóncava, todo máximo local es máximo global. Pero eso no quiere decir que funciones con otra forma no tengan
óptimos globales. Puede que sí, puede que no. Vamos a un ejemplo. Tomemos esta función y tratemos de encontrar los óptimos, máximos y mínimos que tiene esta función. Para ello aplicamos la condición necesaria de óptimo de óptimo local. Es decir, el gradiente tiene que ser nulo. Todos los puntos que cumplan con que el gradiente de la función es nulo, ¿sí?, es un candidato a ser óptimo local. Y de hecho acá hay un único punto, que es el 1, 3, que verifica la condición necesaria. Por lo tanto, este es el único punto que nos queda de los infinitos puntos del espacio con posibilidades de ser óptimo local. Aplicamos la condición suficiente de óptimo local, que ¿qué es? Hallar la matriz hessiana. Hallamos la matriz hessiana, la evaluamos en el punto. En este caso, para cualquier punto, la matriz hessiana va a ser la misma. Esta matriz, ¿sí?, es positiva definida. Podemos usarle los autovalores o podemos ver los menores naturalmente ordenados. Nos dicen que es positiva definida. Luego, en 1, 3, tenemos un mínimo local. ¿Por qué? Porque cumple la condición suficiente. Estoy segura que es un mínimo local. Ahora, ¿será global? Para ello tengo que analizar la convexidad de la función. Y la condición suficiente de óptimo global, ¿qué era? Bueno, es analizar la función. Para eso analizo la hessiana y veo cómo es en todo el espacio. Pero la hessiana, que ya la hemos calculado arriba, es positiva definida para cualquier valor de x, porque no depende de x justamente. Entonces, como es positiva definida en todo el espacio, podemos decir que la función es convexa. Y si la función es convexa, entonces en 1, 3, que tenía un mínimo local, ahora estoy segura que ese mínimo local es global. Es decir, no hay nada más chico que el valor de la función en este punto. Ahora, no siempre pasa esto. Vamos a esta otra función, ahora un poquito más compleja. También, que quede claro que no tenemos restricciones. Acá podría llegar a ser el óptimo cualquier punto del espacio. Aplicamos condición necesaria de óptimo local, es decir, gradiente lo igualamos a 0 y acá ya encontramos más de un punto que responde, que verifican este sistema de ecuaciones. El 1, 0, el 1, 1 y el 1 menos 1. Vamos ahora y aplicamos, son los únicos puntos estos que podrían llegar a ser óptimos locales. Vamos a aplicar la condición suficiente de óptimo local. ¿Qué es? Calcular la matriz hessiana. Vemos que la matriz hessiana en este caso ya depende del punto, ¿sí? Entonces, evaluamos en cada punto cómo es la matriz hessiana. En el 1, 0 tiene esta forma. Y esto, si vamos a los menores o vamos a los autovalores, nos van a dar que no es ni positiva ni negativa definida. Entonces, este punto no es nada, los descarto, no cumple no solo la condición suficiente de óptimo local, sino tampoco la necesaria de segundo orden. No, este punto lo descarto. Vamos al 1, 1. Reemplazamos x2 por 1. Tengo esta matriz hessiana. Esta sí es positiva definida. Entonces, en este punto, por ser definida, ya sé que tengo un mínimo local. Cumple condición suficiente. Y en el 1 menos 1, tengo la misma matriz. Esa matriz obviamente es positiva definida. Entonces, también en 1 menos 1, tengo un mínimo local. Ahora, en realidad lo que uno siempre busca no es un local, sino lo que busca es uno global. Uno siempre quiere encontrar el mínimo más chico de todos. Entonces aplicamos condición suficiente de óptimo global. ¿Qué hay que hacer para la suficiente? Analizar la función. Ahora, ¿podemos decir que esta función es cóncava o convexa? En nuestro caso, como tenemos mínimos locales, necesitamos decir, ¿es una función convexa?
Y la matriz hessiana es positiva definida para algunos puntos y para otros es indefinida. Entonces, ya no podemos decir que esta matriz hessiana sea positiva definida o semi para todo el espacio. No, no lo es. Por lo tanto, esa función que estamos optimizando no es ni cóncava ni convexa. Por lo tanto, no cumple la condición suficiente de óptimo global. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estos puntos que encontré no son óptimos globales? No, simplemente no los puedo descartar. No sé. Esta herramienta no me da ninguna afirmación, ¿sí? No me da ninguna certeza de que lo sea. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, trato de buscar por otro método, ¿sí? No sé en este caso lo que es. O sea, estas herramientas que yo les di, ya se acabó acá se acabó su conocimiento, apliquemos otra cosa. Y bueno, dependerá de la función. ¿Qué se nos puede ocurrir acá? Analicemos cuánto vale la función en estos puntos. Y tanto en el primer punto como en el segundo, en los dos, la función la evalúo y da 0. Y si analizo bien esta función, yo digo, ¿puede existir algún valor de esta función que sea menor a 0? No, ¿por qué? Porque tengo dos términos que están al cuadrado. Esta función nunca va a ser negativa. Luego, f de x siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué puedo decir? Que en los puntos x2 y x3, en esos dos puntos, estoy alcanzando el mínimo de la función, ¿sí? Entonces, sí, analizando la función en este caso particular, puedo asegurar que estos dos puntos, el 1, 1 y el 1 menos 1, son mínimos globales, ¿sí? Pero lo analicé por otro lado, no con la condición suficiente, ¿sí? La condición suficiente me otorga la tranquilidad de que un punto es óptimo global cuando se verifica. Y si no se verifica, no dice nada, no descarte el punto. No lo descarte, podría llegar a serlo, ¿sí? Bien. Ahora dejamos de lado los problemas sin restricciones y nos vamos a concentrar en problemas con restricciones. Acá, las condiciones necesarias y suficientes de óptimo son algo más complejas. Hay un teorema que es muy importante que dice que si tenemos un conjunto que no es vacío y que es compacto, es decir, es cerrado y acotado, y tenemos una función definida en ese conjunto, una función que es continua, entonces dentro de ese conjunto va a existir un mínimo global de esa función y también va a existir un máximo global para esa función, ¿sí? Es decir, si la región factible es cerrada y acotada, nosotros siempre trabajamos con regiones factibles cerradas, ¿sí? Porque siempre ponemos mayor o igual, menor o igual, pero a veces la región factible es no acotada. Si nosotros logramos comprobar de que la región factible es acotada, ¿sí? Ninguna variable puede tomar un valor infinito o menos infinito, entonces podemos estar seguros que el problema que queremos resolver va a tener al menos un máximo global y al menos un mínimo global. Eso es lo que dice el teorema de Weierstrass. Lo que el teorema está diciendo es que no puedo asegurar el óptimo cuando tengo casos como este. Por ejemplo, en el primer caso, la región factible no es cerrada, es decir, punto A y B no pertenecen a la región factible. En este caso, yo no puedo decir que en B tengo un mínimo de la función, porque B no pertenece al conjunto. ¿Y dónde está el mínimo? Y está tan cerca como quiera de B, pero no sé dónde está. Siempre hay un punto mejor. En el caso B, ¿sí? Tenemos
la situación donde la función no es continua, sino que en B la función toma otro valor. ¿Cuál es el mínimo de esta función? Y no lo puedo saber, no puedo decir que hay un óptimo global, porque estaría muy cerca de B, pero no es B. Y en este otro caso, la región factible, si bien es cerrada, no es acotada. Entonces la función, en realidad, tiene el mínimo en el infinito. Entonces, cuando se dan estas situaciones, ahí no puedo asegurar que haya un óptimo global. Pero si la región es cerrada, acotada y la función es continua, entonces sí estoy seguro de que óptimo global voy a encontrar. Al menos alguno hay. Bueno, esto lo vamos a usar luego. Vamos a empezar de a poquito a ir agregándole restricciones a nuestro problema. Vamos a considerar, en primer lugar, la optimización de una función f de x sujeto a restricciones de igualdad. Y las variables x pueden tomar cualquier valor en el espacio, positivo o negativo. Esta situación, uno podría decir que, ya que tenemos un sistema de ecuaciones como región factible, uno podría despejar ciertas variables dependientes en función de variables independientes, sustituirlo en la función objetivo y así me quedaría un problema sin restricciones, de la cual ya estudiamos cuáles son las condiciones necesarias y suficientes. Por ejemplo, si tengo este problema de minimizar esta función sujeto a una restricción de igualdad, podría despejar x3 en función de x1 y x2, reemplazarlo en la función objetivo y ahí me quedaría un problema sin restricciones. ¿Sí? Y aplico lo que conozco. Pero no siempre este tipo de sustitución es fácil de hacer. A veces las ecuaciones son complejas. Pero bueno, uno puede hacer eso en forma analítica, ¿m? Y es así como se demuestra un teorema que termina en lo que se conoce como el teorema de Lagrange. De esa forma, Lagrange puede demostrar cuál es la condición necesaria de un problema con restricciones de igualdad. El teorema de Lagrange termina en un conjunto de ecuaciones que las podemos representar en forma simple diciendo de que uno puede construir a partir del problema original lo que se llama una función lagrangiana. Esa función está formada por la función objetivo menos la sumatoria de las restricciones. Acá están igualadas a cero, quiere decir que si acá había un número debería estar restando, de las restricciones multiplicadas por un multiplicador que se llama multiplicador de Lagrange. Esta función lagrangiana, que pasa a tener las incógnitas x y b, o sea, los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Es una función que si la optimizo es equivalente a este problema. Es decir, el problema de optimización de una función sujeto a restricciones de igualdad es equivalente al problema no restringido de optimizar la lagrangiana. Esto se traduce en lo que es el teorema de Lagrange, que dice que si en x asterisco existe un óptimo local de la función f sujeto a restricciones de igualdad, y a su vez x es un punto regular, después explico qué es esto, entonces existen multiplicadores b que pueden ser positivos, negativos o cero, tales que el gradiente de la lagrangiana es igual a cero. O lo que es lo mismo, la derivada de la lagrangiana respecto de cada x
es decir, el gradiente respecto de x es igual a 0, y cuando derivo la lagrangiana respecto de los multiplicadores me dan las restricciones. Estas son las condiciones necesarias de Lagrange para un problema restringido por igualdad. Aplicando estas condiciones, yo puedo despejar los valores de x, puedo despejar valores de b, y si encuentro un punto, ese punto es un punto que cumple condición necesaria, es decir, uno de los posibles candidatos a ser óptimos locales de mi problema. ¿Qué significa que el punto X sea un punto regular? Toda esta teoría tiene sentido si en la región factible no existen puntos irregulares. Un punto es regular cuando los gradientes de las restricciones que pasan por encima de ese punto, ¿sí? El gradiente de esas restricciones evaluados en el punto son linealmente independientes. Si existe en la región factible algún punto donde los gradientes de las restricciones activas no son linealmente independientes, entonces las condiciones de Kentucker pueden fallar. Perdón, las condiciones de Lagrange pueden fallar. Bien. Los multiplicadores de Lagrange se puede demostrar, y de hecho en la próxima transparencia está la demostración, pero no nos vamos a concentrar en eso. Se puede demostrar que representan también el precio sombra de las restricciones, es decir, equivaldrían a las variables duales de un problema no lineal. Es decir, los multiplicadores de Lagrange representan la derivada de la función objetivo respecto del término independiente de la correspondiente restricción evaluada en el punto. ¿Sí? Está la demostración, no nos vamos a concentrar en ella. Vamos ahora a pensar cuáles son las condiciones necesarias de óptimo cuando tengo restricciones de desigualdad. Y lo que voy a querer hacer, así como antes llevé el problema restringido por igualdades a un problema sin restricciones, voy a llevar mi problema restringido por desigualdades a un problema restringido por igualdades. Y ahí conozco las condiciones necesarias. Entonces, lo que sí, yo voy a hacer toda la demostración para un problema de máximo sujeto a restricciones de menor o igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer para no estar pensando cuáles son las condiciones para cada caso particular? Dado un problema general, sabemos, ya todos saben, cómo transformarlo en un problema equivalente donde lo que se haga es maximizar la función objetivo y donde todas las restricciones estén expresadas como menor o igual. Siendo así el problema, ¿sí? Vamos a intentar llevarlo a un problema restringido por igualdades. ¿Cómo hago? Y bueno, cuando yo quiero llevar una restricción de menor o igual a una restricción de igualdad, ¿qué hago? Le sumo una variable de holgura. Claro, hay un problema. Esa variable de holgura, para que tenga efecto, tiene que ser una variable no negativa. Y acá tenemos un problema. Ahora, esta parte respondería a lo que era el problema que resolvía Lagrange, pero se nos agrega una restricción de no negatividad para alguna variable, para las heces. Entonces, vamos a ver cuando tenemos problemas de este tipo, donde tenemos problemas donde alguna variable está restringido a ser no negativo. Vamos a ver, acá decimos una descripción heurística, es decir, algo práctico. Vamos a verlo sin demostración matemática. Veamos en este problema. Para el caso de X1 no tiene ninguna restricción. Entonces nosotros podemos afirmar, ¿sí?, al no tener restricciones,
que es necesario que para x1, en el óptimo, la derivada de la función respecto de x1 es 0. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa con x2? En el óptimo, x2 tiene que cumplir también con la condición de ser mayor o igual a 0. Es decir, si no es 0, si x2 es mayor que 0 en el óptimo, entonces imponer la restricción en realidad no es activa, si está o no está, da lo mismo. Sí voy a estar seguro entonces de que si en el óptimo x2 es mayor a 0, la derivada parcial de la función respecto de x2 es 0. Pero si en el óptimo x2 vale 0, podría pasar de que es 0 porque ahí se anuló la derivada, o bien porque pasó algo como en este dibujo, ¿sí? El máximo está acá porque le pusimos la condición de que x2 no puede ser negativo, porque si podría serlo, la función seguiría aumentando. Entonces, el máximo está acá porque se hizo activa la restricción. Esto es un máximo restringido, ¿sí? Porque surge debido a la restricción. Y vean qué propiedad tiene este punto para ser máximo. Y en este punto, x2 fue igual a 0 y la derivada, fíjense, es negativa. Porque si la derivada hubiese sido positiva, yo ahí hubiese tenido un mínimo, no un máximo. Entonces, en este punto hay un óptimo porque x2 vale 0 y la derivada es negativa. Cuando yo no sé qué valor toma el punto óptimo, podría estar tanto en este caso como en este caso. ¿Y cuál es la condición que se verifica en los dos casos? O sea, cuando x es mayor a 0 y cuando x es igual a 0. Lo que se verifica en los dos casos es que la derivada de la función respecto de x2 es menor o igual a 0. Y lo que es igual a 0 es el producto de la variable por su derivada, por la derivada de la función respecto de ella. Esto que les quede claro porque vale siempre. Cada vez que tenemos una variable que es no negativa, entonces no puedo decir que la derivada de una función es 0, sino que en el óptimo el producto de la variable por la derivada es 0. Y si estamos en un máximo, la derivada tiene que ser menor o igual a 0. Eso siempre que una variable de las que estoy considerando es no negativa. Bien. Entonces volvamos a nuestro problema, que era un problema con restricciones de menor o igual que lo llevamos a igualdad sumándole la variable de holgura. ¿Qué hacemos? Escribimos la función lagrangiana. ¿Se acuerdan que era la función objetivo menos la suma de todas las restricciones, ¿sí? Ahora son g más s menos b, todas las restricciones, cada una multiplicado por un multiplicador, que es equivalente al multiplicador de Lagrange. Ahora le vamos a cambiar el nombre porque en realidad no son restricciones originalmente de igualdad, sino que son de desigualdad. Le vamos a dar el nombre de multiplicadores de Ken-Tucker, lo vamos a llamar lambda. Y entonces, pensando en lo que habíamos visto antes, la condición necesaria de óptimo local sería equivalente, el problema sería equivalente a maximizar la lagrangiana, es decir, maximizar esta función. Lo que no hemos considerado hasta acá es que las s son no negativas. Entonces, este sería nuestro problema equivalente. Sería un problema casi no condicionado, condicionado solamente por algunas no negatividades de las variables. Entonces, para este caso, ¿cuál sería la condición necesaria de óptimo local?
Bueno, dijimos, la derivada de la lagrangiana respecto de las variables tiene que ser igual a 0. Entonces, la derivada de la lagrangiana respecto de todas las x, que sería el gradiente de f de x menos la sumatoria de lambda por el gradiente de todas las restricciones, tiene que ser 0. También tengo que analizar la derivada de la lagrangiana respecto de las variables de holgura. Pero en ese caso, ¿sí? Cuando yo derivo respecto de cada SI, la derivada es menos lambda I. Pero no es igual a 0, sino que es menor o igual a 0 porque S sub I es una variable no negativa. Lo que es igual a 0 es S sub I por la derivada. Es decir, lo que es igual a 0 es S sub I por la derivada que era menos lambda I. Esto para cada valor de I. Esto es 0. ¿Sí? Esto es así porque S sub I es no negativa. Y la otra condición que se debía cumplir era que se verifiquen las restricciones, o lo que era equivalente, la derivada de la lagrangiana respecto de los multiplicadores. Tiene que ser igual a 0. Bueno, esta ecuación, estas ecuaciones, estas condiciones, la dedujimos llevando nuestro problema restringido por desigualdades a un problema restringido por igualdades, habiendo agregado las variables de holgura. Pero las puedo sacar a las variables de holgura y encuentro unas condiciones más simplificadas. Si yo saco la variable S, digo la lagrangiana no depende de S, entonces el problema se transforma en lo siguiente. Las condiciones serían la derivada de la lagrangiana respecto de x igual a 0. Esta condición que dice la restricción expresada como igualdad, en realidad si saco las S se vuelve a la desigualdad anterior. G de I menor o igual a B sub I, la restricción original. Esta condición me está diciendo que menos lambda I menor o igual a 0, es decir, todos los multiplicadores, los que yo llamo ahora de Ken-Tucker, los multiplicadores asociados a las desigualdades de menor o igual, tienen que ser no negativas. Y esta condición, que es S sub I por lambda I, S sub I en realidad es GI menos B sub I, termina siendo lo que nosotros en programación lineal era holgura complementaria. Es decir, el multiplicador por la restricción tiene que ser 0. O es 0 el multiplicador o la restricción es activa. Alguno de los dos tiene que ser 0. Esto, en realidad, son las condiciones necesarias de óptimo local para un problema restringido por desigualdades. Se conoce con el nombre de condiciones necesarias de máximo local de Ken-Tucker. Son de máximo porque yo llevé el problema máximo, ¿sí? Entonces, si un punto X es un máximo local de la función sujeto a restricciones de menor o igual, asumiendo que X es un punto regular, es decir, que los gradientes de las restricciones que pasan por ese punto son linealmente independientes, entonces deben existir multiplicadores lambda que son positivos que verifican todas estas condiciones. Entonces yo tengo que aplicar todo este sistema de ecuaciones e inecuaciones para poder ver si existe algún punto X con lambdas positivos que verifiquen el sistema para decir que esos son posibles puntos a ser óptimos locales. Esto es condición necesaria. Vamos a ir a este ejemplo. Yo quiero resolver este problema de minimización sujeto a restricciones, algunas de máximo, unas de mínimo. Perdón, de mayor igual y otras de menor igual. Lo primero que hago es transformar el problema en un problema de maximización, o sea, multipliqué por -1 la función objetivo, y
La restricción de mayor o igual, multipliqué por menos 1, la convertí en menor o igual. Siguiente paso, escribo la lagrangiana. Función objetivo menos lambda 1 por la primera restricción, o sea, x1 al cuadrado más x2 menos 4, menos lambda 2 por la segunda restricción, menos x1 menos x2 más 1. Ahora aplico las condiciones necesarias de óptimo local de Kentucky. ¿Qué dice? La derivada de la lagrangiana respecto de x1 es igual a 0. Esta es la derivada, es igual a 0. Derivo la lagrangiana respecto de x2 es igual a 0. Luego, los multiplicadores, lambda 1 y lambda 2, tienen que ser no negativos. Y deben cumplir holgura complementaria, es decir, lambda 1 por la primera restricción tiene que ser 0 y lambda 2 por la segunda restricción tiene que ser 0. Y las restricciones se deben verificar. Es decir, las condiciones necesarias de óptimo local son un sistema de 7 ecuaciones e inecuaciones. Hay que resolver este sistema de ecuaciones y verificar que las inecuaciones se verifiquen para saber si existen puntos que cumplan con ellas. Resolver este sistema no es de lo más simple. Fíjense, la restricción 3 es un producto, o sea, acá ya tenemos dos posibilidades, o lambda 1 es 0 o es 0 el paréntesis, o sea, la restricción es activa. Y lo mismo pasa con la 4, o lambda 2 es 0 o la restricción es activa. Entonces uno tiene que ir resolviendo las distintas posibilidades que hay de combinación de soluciones. Algo que pueden usar, qué sé yo lo hago, a veces me resulta útil, es decir, bueno, las distintas posibilidades que tengo es que lambda 1 sea 0 y lambda 2 sea 0. Eso va a llevar a un cierto sistema de ecuaciones. O que lambda 1 sea mayor a 0, o sea que sea 0 la restricción y lambda 2 sea 0. O que lambda 1 sea 0 y lambda 2 sea mayor a 0. O que las dos lambdas sean mayores a 0. Entonces, en base a eso, podemos empezar a resolver. Acá voy dejando el sistema, las condiciones necesarias. Primer caso, si lambda 1 vale 0 y lambda 2 vale 0, reemplazo en mi sistema de ecuaciones y fíjense, bueno, así queda la ecuación 1, así la ecuación 2. La 3, ¿qué está diciendo? La 3 dice, si lambda 1 es 0, el paréntesis puede tomar cualquier valor. Claro, tan cualquier valor no, o sea, debería ser cumplir con la 6. Es decir, la restricción no necesita ser activa, pero sí x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menor o igual a 4. Lo mismo para la restricción 4. Como lambda 2 es 0, la restricción se debe verificar, pero no necesariamente como igualdad. Cuando resuelvo este sistema, encuentro solamente un punto que lo verifica, que es x2 igual 1 y x1 igual 1, x2 igual, perdón, x1 igual 2, x2 igual 2. Otra situación sería que lambda 1 valga mayor a 0 y lambda 2 igual a 0. Reemplazo, ¿sí? Lambda 1 me queda como incógnita y fíjense que la restricción 3, como lambda 1 es mayor a 0, lo que tiene que ser 0 es el paréntesis. Entonces, la restricción 6 se va a cumplir como igualdad, que es lo que está aquí. Y en el caso de la restricción 4, como lambda 2 vale 0, el paréntesis puede tomar cualquier valor, es decir, se debe verificar la restricción 7. Cuando resuelvo este sistema, en realidad creo que encontraba 3 raíces
de las cuales solamente 2 tenían valores de lambda 1 positivo. Entonces, resuelvo este sistema y encuentro 2 puntos que los verifican. Condición que sería que lambda 1 valga 0 y que lambda 2 sea mayor a 0. Reemplazo en mi sistema de condición necesaria y obtengo este sistema. Cuando lo voy a resolver, no encuentro ninguna solución con lambdas positivos. Luego, me queda por último que lambda 1 sea mayor a 0 y lambda 2 sea mayor a 0. Bueno, acá ya me quedó un sistema un poquito más complejo porque tengo 4 incógnitas. 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Lo resuelvo, ¿sí? Este sistema terminó siendo un polinomio de tercer orden. Bueno, finalmente solamente encontré un punto que verifique que los lambda sean positivos, ¿sí? Y ese es el punto que encontré. Quiere decir que en realidad yo encontré 4 puntos de Kentucky. Todos esos puntos verifican la condición necesaria de óptimo local. Podrían llegar a ser los máximos locales del problema transformado o el mínimo local del problema original. Pero no estamos seguros. Sé que el mínimo o el óptimo no está fuera de estos puntos, ¿sí? Pero tampoco estoy seguro que alguno de ellos lo sea. Vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir adelante generalizando. Quiero dar las condiciones necesarias de óptimo local de Kentucky para el problema más general, que sería que incluya restricciones de menor, restricciones de igualdad y variables no negativas. En ese caso, simplemente lo que hago es aplicar todo lo que hemos dado hasta ahora. Armo la lagrangiana. La lagrangiana va a tener la función objetivo menos los g sub i multiplicado por los lambda i, ¿sí? Multiplicadores de Kentucky, menos los h multiplicados por los multiplicadores de Lagrange, los b. Entonces, la condición será que la derivada de esa lagrangiana respecto de x, como los x son no negativos en este caso, va a ser menor o igual a 0. Y la derivada de la lagrangiana respecto de x multiplicado por los x tiene que ser igual a 0. A su vez, los multiplicadores de Kentucky, solamente, o sea, los asociados a las restricciones de desigualdad, deben ser no negativos. Y el producto de la restricción por el multiplicador tiene que ser igual a 0. En el caso de los multiplicadores de Lagrange, o sea, los que están asociados a las restricciones de igualdad, ellos no deben cumplir ninguna otra condición. Y a su vez, se tienen que verificar todas las restricciones. Esto sería un caso general, ¿sí?, de un problema con restricciones de desigualdad, de igualdad y variables no negativas, ¿sí? Cuando trabajo con las variables no negativas, esta restricción no la pongo en la lagrangiana, la considero, ¿sí?, en la condición, ¿sí?, de las derivadas no negativas y el producto de la derivada por el gradiente de la lagrangiana. Y ahora vamos a ir a la condición suficiente. ¿Qué tenemos como condición suficiente? Solamente una condición suficiente de óptimo global. Tenemos una condición suficiente de óptimo global de Kentucky. ¿Qué dice esa condición suficiente? Dice que si la función que yo estoy maximizando es una función cóncava, esto es equivalente a decir si la función que yo minimizo es convexa,
Y si la región factible es una región convexa, es decir, si los G sub I, la función menor o igual a un número, esa función es convexa, y las restricciones de igualdad tienen funciones lineales, entonces ustedes ya saben por la clase anterior que esta región factible es una región factible convexa. Entonces, si la región factible es convexa y la función es cóncava, todo punto que cumple condición necesaria de Kentucker es el óptimo global del problema. En nuestro caso, máximo, porque las condiciones las planteamos para un problema de máximo. ¿Sí? Entonces podemos decir, si el problema en sí es un problema convexo, entonces todo punto de Kentucker o todo punto que cumple condición necesaria es óptimo global. Eso es muy importante, por lo cual, no sé si ustedes recuerdan, en las primeras clases, yo les decía, chicos, modelen lineal, las restricciones deben ser siempre lineales, porque un problema lineal tiene óptimo seguro, ¿sí? Fíjense que un problema lineal cumple con las condiciones suficientes de óptimo global. Pero si no tienen más remedio que poner alguna no linealidad, por favor, que esas funciones que usen sean funciones convexas. ¿Y por qué? Porque si el problema es convexo, si el problema cumple con condición suficiente de óptimo global de Kentucker, entonces yo sé que cada vez que encuentro un punto que cumpla condición necesaria, es el óptimo global que ando buscando. En cambio, si el problema no es convexo, no cumple condición suficiente, yo los puntos que cumplen condición necesaria, que son los que puedo llegar a encontrar, no sé si son solución de mi problema. Ni siquiera sé si son óptimos locales. Podrían ser puntos de inflexión. ¿Sí? Por eso es tan importante hacer el análisis de las funciones y tratar de que el modelo que estamos generando sea un modelo que cumpla condición suficiente de óptimo global, sea un modelo convexo. Porque de esa forma yo me aseguro encontrar fácilmente un óptimo global. Sigamos. Nuestro ejemplo, el que yo venía resolviendo, ¿cumple condición suficiente? Bueno, ahora no lo planteé como, fíjense que lo planteé como un problema de mínimo, el problema original. Yo lo había transformado en un problema de máximo para encontrar las condiciones. Como es un problema de mínimo, ¿cómo tiene que ser la función objetivo? Debería ser convexa. Y sin embargo, si hallo la hessiana de esta función, me da que esa función es cóncava. Por lo tanto, ya no está cumpliendo la condición suficiente de óptimo global. Sí lo cumplían las restricciones, a ver, porque esa restricción, que es de menor o igual, necesitaba que la función sea convexa, y lo es. Y la restricción de mayor o igual necesitaba que la función sea cóncava. Y la función es lineal, por lo tanto es cóncava, ¿sí? Porque es cóncava y es convexa, es lo que me convenga, digamos. Pero bueno, la región factible es convexa, pero la función objetivo debería haber sido convexa también, y no lo es. Entonces las condiciones suficientes de óptimo no se cumplen. ¿Qué hago? Y bueno, debería analizar un poco más por otro lado. Y es acá donde me puede servir el teorema de Weierstrass. Bueno, se me corrió. El teorema de Weierstrass decía que si la región era cerrada y acotada, yo estaba seguro de que tenía un mínimo y un máximo, ¿sí? Que tenía óptimos globales. Y cuando yo grafico la región factible de mi problema, ¿sí?
no, a veces no es necesario graficarla, en la mayoría de las veces no podemos graficar la región, pero tenemos que ver, en este problema, nunca el x1 o el x2 se puede ir a infinito o menos infinito, no es factible. Entonces, estamos, en el caso de una función, perdón, una región factible cerrada y acotada, y tenemos una función objetivo que es continua. Luego, ¿qué podemos hacer? Sabemos que tenemos óptimo. Y como sabemos que tenemos óptimo, ese óptimo tiene que cumplir sí o sí con las condiciones necesarias. Y para cumplir con las condiciones necesarias, tenemos estos 4 puntos. Entre esos 4 puntos tiene que estar el óptimo de mi problema. Entonces, ¿qué hago? Evalúo entre los 4 puntos cuánto vale la función objetivo. Es decir, si yo tengo un problema que tiene región factible cerrada y acotada, lo que tengo que hacer es decir, bueno, todos los puntos que cumplen las condiciones necesarias son los candidatos y nada más que ellos. Entonces, me fijo cuál de ellos es el mejor. Y el mejor resultó ser este, es el que da valor de función objetivo más chico. Este es el óptimo, en este caso el mínimo global de nuestro problema. Vamos a otro ejemplo. Este es el ejemplo más general que podemos encontrar, o que tiene el formato más general. Hay muchos como este. ¿Qué tenemos? Problema de mínimo, con restricción de igualdad, de desigualdad, tiene 3 variables de decisión y solamente una de ellas es no negativa. Las demás, x1 y x3, puede tomar valor negativo. Entonces, planteemos las condiciones necesarias de Ken Tucker para este problema. Armé la lagrangiana. Es la función objetivo menos lambda por la restricción de desigualdad menos b por la restricción de igualdad. Fíjense que la derivada de la lagrangiana respecto de las x tiene que ser igual a 0 solamente en el caso de x2 y de x3. ¿Por qué? Porque x1 es no negativa. Entonces, la derivada respecto de x1 tiene que ser menor a 0. Y lo que es 0 es el producto de x1 por la derivada de la lagrangiana respecto de x1. También sé que los multiplicadores de Ken Tucker, es decir, los que multiplican las restricciones de desigualdad, son no negativos, en este caso hay uno solo, y que el producto del multiplicador de Ken Tucker por la restricción de desigualdad tiene que ser igual a 0. Y a su vez, todas las restricciones. Entonces acá, fíjense que acá también tengo el problema de que tengo x1 por el paréntesis. Así que acá tengo también dos opciones, o x1 es 0 o el paréntesis es 0, o los dos. Entonces, cuando voy a querer resolver este problema, un caso sería que x1 sea positivo y lambda sea positivo. Tengo el sistema de inecuaciones que cuando lo voy a resolver no encuentro ninguna solución factible. Es que lambda 1 sea mayor a 0 y lambda sea igual a 0, tampoco me da solución factible. Cuando lambda 1 es 0 y lambda, perdón, x1 es 0 y lambda es mayor a 0, sí encuentro una solución, que es que todos los x sean 0, lambda 0,5 y b igual a 0. Y en el caso de que tanto x1 como lambda sean iguales a 0, tampoco me da solución. Entonces, en este caso, tuve la suerte, era complicado, pero me dio un solo punto. Y ese es el único candidato a ser óptimo local. ¿Sí? No quiere decir que lo sea, porque podría ser que estoy buscando un mínimo, puede estar en menos infinito o puede estar en más infinito. ¿Sí? Este es un punto que es candidato. Es el óptimo global de mi problema.
Es más, las condiciones suficientes de Kentucky, es decir, analizar la convexidad del problema, lo puedo hacer antes de resolver las condiciones de Kentucky. Y si el problema ya sabemos que cumple con las condiciones suficientes, me quedo tranquila que todo punto que encuentre resolviendo las condiciones necesarias es óptimo global. Si llego a encontrar 3 puntos, los 3 son óptimos globales. Los 3 van a dar el mismo valor de función objetivo. Si no lo es, me voy a quedar con la duda y voy a tener que encontrar algún otro método para saber cuál es el óptimo global. Respecto a lo que está aquí arriba, lo que estoy verificando acá es que el punto que hallé es un punto regular. En el punto 0, 0, 0, que es el punto que cumple condición necesaria, las 3 restricciones se verifican como igualdad. La desigualdad, la igualdad y la no negatividad. Calculo el gradiente de cada una de esas restricciones y la evalúo en el punto 0, 0, 0. Y estos son los 3 gradientes. Y estos 3 gradientes son linealmente independientes si cuando yo hago alfa por un gradiente más beta por el otro más gamma por el otro es igual a 0 solamente si alfa, beta y gamma son iguales a 0. Y eso es así, esto es igual a 0 solo si alfa, beta y gamma son 0. Luego, el punto que hallé es un punto regular. Lo que pasa es que si hubiese sido irregular no lo hubiese podido hallar. ¿Sí? Entonces, esto es como que no tiene mucho sentido hacerlo al final, habría que hacerlo antes cuando no sabemos cuál es el punto que voy a encontrar. Bien, disculpen por el error de la última transparencia, pero hasta aquí todo lo que corresponde a condiciones de optimalidad de problemas no lineales, es decir, lo que corresponde a teoría clásica. En una próxima charla vamos a hablar de qué es lo que hace, muy por arriba, qué es lo que hacen los software, ¿sí? Y cómo aplicar estas condiciones a analizar las soluciones encontradas por los algoritmos. Hasta luego. En el problema original, esta función, como es un problema de mínimo, tiene que ser convexa. Y el problema es convexo. Acá dice cóncava, por eso me quedé pensando. Dice cóncava, pero es convexo, ¿sí? Esto es una suma de funciones convexas. Esto es convexo, esto es lineal, la suma es convexo. Para el problema de mínimo, esto es convexo. Dice cóncava porque está pensando en que lo transformé multiplicando el -1 para maximizar, ¿sí? Pero esta función es convexa como debe serlo. Esta restricción es de igualdad y es lineal, por lo tanto, está bien, define un conjunto convexo. Y esta restricción, que es de menor o igual, esto es convexo, porque esto es convexo y esto es lineal. La suma de convexos es convexo. Luego, esto es un conjunto convexo. Entonces, todo verifica las condiciones suficientes de Kentucky. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el punto que encontré como punto que cumplía la condición necesaria